Hola Colombia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy estamos a 7 de julio. El día de ayer, 6 de julio, pues se expuso un documental de Señal Colombia que está así. Investigativa revela cómo se gestó el plan para tumbar al presidente Petro. Voy a poner, voy a poner el video para que lo podamos ver y voy a estar parándolo cada tanto para que el algoritmo de YouTube no vea. Pero, eso sí, esta información es importante porque este tipo de Álvaro Leiva no puede seguir jodiendo a la gente en Colombia de esa forma. Y todo eso es de la ultraderecha radical en Colombia. Ver todo lo que está pasando, ¿sí? Que de verdad esto es grave. Es grave, grave, grave. Yo como colombiano, como profesional de la salud, eso es una falta de respeto para la humanidad de una persona que está trabajando por nosotros, una falta de respeto hacia nosotros como ciudadanos, como personas de a pie, y también ellos que se creen, ¿sí? Ese tipo de Álvaro Leiva debería estar ahorita investigado por Interpol y debería terminar en una cárcel por ser un traidor a la patria. Igual Vicky Dávila por acreditarle eso, y todos los de la derecha radical, ¿sí? Álvaro Uribe, ¿quién más? Duque, toda esa gente que es. ¿Sí? La ex ministra Martuchis, qué hijo de puta vieja tan mal parida. Prestarse para eso. Vamos a darle play, ¿bueno? Financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Buenas noches, bienvenidos a Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Llegamos hasta todos los rincones del país con investigaciones de la realidad nacional. Me acompaña en la mesa de trabajo Joana Rodríguez, periodista de Señal Investigativa. Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Edinson, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden que también pueden conectarse con nosotros en las redes sociales oficiales de Señal Colombia y de la revista Raya. Allí los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos. Los audios revelados por el diario El País de España el domingo pasado han generado crisis entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Y no era para menos. Los audios evidencian cómo el canciller conservador Álvaro Leiva Durán se reunió con congresistas conservadores de derecha en Estados Unidos y cómo planeó sacar al presidente Gustavo Petro del poder con ayuda de Estados Unidos. O sea, ya desde febrero de este año planeando este golpe de Estado. Ese tipo de verdad todo lo que hizo porque a Petro no le dio un ministerio al hijo. De verdad, ese hombre es una rata. El escándalo se ha centrado en el ex canciller Leiva, pues habría sido el instrumento para ejecutar el derrocamiento de Petro. Sin embargo, los congresistas de Estados Unidos habrían sido también clave para la conspiración. Leiva no solo tuvo al menos una reunión con los representantes conservadores de Estados Unidos, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, sino que estos han hecho eco permanente a las cartas del ex canciller Álvaro Leiva, haciendo especial énfasis en un mensaje: Petro es un drogadicto, no puede dirigir el país. Yo no entiendo por qué usaron esa vieja táctica que siempre usa la derecha, de decir que si uno consume alguna sustancia es algo malo. Más bien es malo que la persona consuma una sustancia y que la persona que la venda la mantengan ahí infraganti y tengamos leyes tan paupérrimas que les dan beneficios, ¿sí? Y no castigos reales. La verdad, Álvaro Leiva usó algo tan bajo, ¿sí? Y sin ningún soporte de nada, ni clínico, ni jurídico, ni nada. Porque Petro no es de estar metiendo droga ni coca. Acá lo digo de una vez. Es una persona que maneja un discurso bastante amplio y eso no lo hace una persona que se mete polvos por la nariz. Y debe salir de la presidencia. Este mismo mensaje ha sido replicado por la oposición en Colombia. Incluso, en paralelo, se han desarrollado planes pistola y atentados terroristas en diferentes partes del país, en medio de las cartas del excanciller Leiva, las cuales también han advertido que el país se le salió de las manos a Petro en materia de orden público. No es que se le haya salido de las manos a Petro el país. Lo que pasa es que Petro ha hecho que el país escuche, ¿sí? Lo escuche y nosotros lo escuchamos a él. Y nos ha hecho recordar que este país puede ser un lugar mejor sin toda esta maraña
de narcodemocráticos que nos han gobernado. Toda la vida nos ha dominado la narcodemocracia, ellos la han mantenido y el único que no está de acuerdo con eso pues es Petro, porque de verdad que qué malo tiene hacer dinero sin estar generando droga. ¿Mm? Ellos que deciden ser empresarios son narquetos, se disfrazan de empresarios y todo, y la gente les celebra eso, pero como ya las personas despertamos de esa pesadilla y estamos tratando de generar un sueño que se haga realidad. Público. Pero vamos a ver en profundidad qué es lo que ha ocurrido. La revista Raya reconstruyó una línea de tiempo que evidencia cómo se ejecutaron varios hechos que habrían hecho parte de un mismo plan: desestabilizar al gobierno Petro con un fin último, que aún está en desarrollo: impedir que el presidente Petro continúe en el poder o que no presida las elecciones de Congreso y presidenciales de 2026. Veamos esta extensa línea de tiempo que ha sucedido en los últimos 4 meses y que muestra cómo se habría ejecutado un golpe de Estado hasta ahora fallido. Amigo Leiva, que ya sé en qué andabas además. No son fusiles de información. El 5 de febrero de 2025, el plan para tumbar al presidente Gustavo Petro se evidenció dentro del propio gobierno. Pero no se le puede seguir entregando. Entonces la vicepresidenta Francia Márquez sembró un mensaje de división que luego se sabría por qué. Y eso ha sido un dolor para mí, presidente. En eso de Presidente Informa, ¿sí? O la Casa de Araña, como se llama este programa, a mí se me olvida el nombre. Ahí se notó mucho la desconfianza y ese fue como el primer paso para que nuestro presidente actual se diera cuenta que algo andaba mal con su propio gabinete y qué estaba pasando. Porque yo sí quería responderle a mi país. Y no me interesa la politiquería, y no me interesa la burocracia, y no me interesa la corrupción. Esta afirmación coincide con uno de los audios que reveló El País de España el domingo pasado, en el que el excanciller de Petro, el conservador Álvaro Leiva, dijo, un mes después de la intervención de Francia Márquez, que estaba encima de ella y que la vicepresidenta estaba jugada. Llenos de incertidumbre. Sí, pobrecita. Yo sí estoy encima de ella. Y nunca la puse a que diera esa vaina esa noche. 31 de marzo. Esos son los audios que yo os puse en un video anterior para que lo vean, de cómo este pelmazo de Álvaro Leiva hizo tanto daño antes de medio año, ¿sí? Todo lo que estaba haciendo por rencoroso, porque él es de la élite, y la familia de él es responsable de la muerte de Galán. Yo lo digo acá, y lo voy a decir de una vez. Familia de él es responsable de la muerte de Galán porque la familia de él, o sea, el papá de él, Galán era una persona, un rival de verdad, un político de verdad y no lo querían en medio. Sigue en mi mente con más vigencia, mucha fortaleza, cero debilidad. Abrazo. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Sí, la promesa para robarlos, más. Sí, yo le aplaudo y le mando corazoncito. Y más bien no nos 6 días después, el 11 de febrero, la precandidata presidencial Vicky Dávila, cercana a grandes empresarios y a la extrema derecha colombiana, se reunió en Estados Unidos con otros políticos de derecha protagonistas de esta historia. El congresista conservador Mario Díaz Balart y el jefe del Departamento de Estado Marco Rubio. ¿Qué hacen unos gringos, sí? Con raíces latinas interfiriendo acá. La verdad yo no entiendo, ¿sí? Como se dice en la historia, Estados Unidos no puede tener otro Allende porque si no todo el mundo se le viene encima. Porque Estados Unidos está vendiendo esa idea de que somos los libertadores, que no sé qué. Pero cuando ellos hicieron lo de Allende hace unos años, eso se le vino al mundo encima. Críticas, rechazo, ¿sí? También hubo conflictos internacionales por eso. Y ellos no pueden ganarse otro Allende, porque si llega otro Allende ya no habría una guerra entre las Américas, sino una guerra entre Europa, Norteamérica y Latinoamérica. ¿Y quién va a ganar? No van a ganar los Estados Unidos.
Con ambos habló mal de Petro y se presentó como la salvadora ante una eventual imposición de aranceles por parte de Donald Trump a Colombia. Lo que hizo Donald Trump fue ilegal porque no puede estar metiendo unos aranceles acá como él quiera, porque las elecciones que él ahorita tiene son elecciones fallidas. Son elecciones porque los mismos empresarios en Europa que están a pro de él lo ayudaron a subir y los que son políticos de verdad en Europa les advirtieron, ustedes subieron un criminal y ustedes van a tener problemas con eso y va a haber una caída económica en Estados Unidos y ya se está viendo porque a todos los latinos que echó a todos los latinos que de verdad una persona le tenía que se respete, no se vara, se pone a trabajar y sigue adelante. Para ese momento ya era precandidata presidencial. Hola, acabo de llegar aquí a Washington, acabo de tomar este taxi para empezar la agenda del día. Me voy a reunir con congresistas republicanos, demócratas, y es que Gustavo Petro, no es Colombia. Necesitamos evitar. Ella cada ratico diciendo que Petro no sirve, que Petro, cuando le hicieron una entrevista en CNN, ella no dijo qué plan de gobernancia tenía, solo decía Petro no sirve. O sea, ¿qué clase de política iba a hacer ella si llegaba a ser presidenta? Si llega a serlo, porque da el caso que llegue a serlo va a ser otro títere más. Personas como Vicky Dávila son personas que de verdad no sirven para estar gobernando, solo sirven para ser faranduleras. A toda costa las sanciones. No podemos dejar que destruyan nuestras empresas, nuestros negocios y que dañen a nuestros ciudadanos. Hoy es una amenaza y tenemos que blindar las elecciones y tenemos que blindar a los colombianos. En esa misma visita, Vicky Dávila también se reunió con la senadora republicana María Elvira Salazar, quien desde Estados Unidos ha sido férrea opositora a Petro y quien ese día justamente aseguró que el gobierno de Petro se desmoronaba y que prueba de ello había sido el Consejo de Ministros del 5 de febrero en el que había hablado la vicepresidenta. En este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. El 18 de marzo de 2025, estos 8 senadores, declarados en oposición al gobierno Petro, decidieron hundir la reforma laboral en una comisión sin permitirle a todo el Senado debatir una propuesta de reforma que le sirviera a los trabajadores. La reforma laboral está hundida y la oposición y quienes se oponen a la consulta lo celebraron. Esto provocó que el gobierno convocara una consulta popular y expusiera públicamente a los senadores que habían actuado de esa manera. Que me diga el señor Cepeda, presidente del Senado, y que me diga el señor Pinto, disque senador de Santander, y que me digan las evangélicas que pusieron el Cristo de cabeza. Colombia, recuerda, cuando una persona es muy religiosa es lo más pecador que hay. Una persona que pone a Dios o a Jesús como en todas sus cosas o conversaciones, es una persona más pecadora y más dañina y más pervertida que puede haber. Y eso pasa mucho con esos del partido Mira, que son pedófilos, pervertidos, ¿sí? Rezanderos. Y todos esos senadores o congresistas que dañaron la reforma laboral y por eso Petro le tocó actuar de esta forma, de llamar a la consulta popular y llamar al pueblo, porque de verdad esa gente, ¿quiénes son? La mayoría, uno de ellos dura apenas un tercero de primaria. ¿Qué clase de tipo o qué clase de imbécil nos daña el futuro? Y todos los del Centro Democrático celebrando, ay, qué musculoso, o sea, ¿eso qué es? Que me digan si el día en Colombia termina a las 6 de la tarde, como dice la ciencia, ¿por qué le pagan a las trabajadoras y los trabajadores que elaboran después de las 6 de la tarde migajas, sin recargo nocturno, como si no tuvieran el derecho a descansar? ¿Acaso es que el senador no madruga o no se despierta temprano o no llega temprano a la casa a besar sus hijas? ¿Acaso es que las pastoras evangélicas, después de rezar en los recintos, no van a su casa temprano para besar a sus hijas? Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado. Ahí dice, esto es importante, el Senado no nos representa, no protegió nuestros derechos,
Por eso la consulta popular nos da la oportunidad de defendernos, sí a la consulta. Ante su propio pueblo. Vamos a ver entonces. Ahí dice, bienvenida a la consulta popular, sí a las reformas sociales, para que un país destapado, perdón, desta- de, desla- perdón, destapando verdades, no se deje robar lo que es el pueblo. Si desarrollado este movimiento popular y aún nos falta multiplicarnos por 3 veces más, ellos van a seguir en el Congreso de la República. No van a seguir. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. El respaldo de los colombianos hacia la consulta popular fue creciendo a medida que pasaron los días. Incluso así lo mostraban las encuestas más tradicionales del país. El apoyo a la consulta, según los encuestados de Cifras y Conceptos de la Polimétrica, César. Sí, el 57% están de acuerdo con que el presidente convoque la consulta, y luego les preguntamos la razón por la cual cree que el presidente lo está convocando, y el 47% afirma que es porque el Congreso no aprueba las reformas, el 39% porque cree que sus propuestas tienen respaldo popular, y el 26% para ganar apoyo político. ¿Las preguntas tienen apoyo concreto de las personas encuestadas? Sí, nosotros decidimos esperar a iniciar el campo para hasta saber cuándo el gobierno presentaba las preguntas. Cuando las presentó al otro día salimos a campo y evaluamos las 12 preguntas. Te puedo hacer un resumen muy breve. El apoyo se mueve entre el 75% para la más baja, que es la de si está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales, que violan derechos laborales, y la más alta, el 94%, que está de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas y otros sean formalizados o tengan acceso a seguridad social. Es decir, un apoyo que se mueve entre el 75 y el 94% para cada una de las preguntas. Por eso es que le querían hacer el golpe de Estado a Petro, porque él quería devolvernos nuestros derechos. Toda esa gente de la derecha rancia, de verdad, no le da pena que ellos aún creen que siguen viviendo en el siglo pasado, que pueden hacer todo como se les diera la gana. Ya no, ya no. Colombia se abrió al mundo, tecnológicamente, llegó tecnología, llegó el internet, llegó toda esa información, y ellos creen que aún puede seguir delinquiendo de esa forma tan abierta. ¡Viva Colombia, el país de la belleza! ¡Viva el pueblo de Colombia, digno y libre! ¡No pasarán! Este crecimiento popular en favor de la consulta y la fuerte reacción del presidente se tradujo en una respuesta de estos 8 senadores que afirmaron que Petro quería tumbar el Congreso. Mire, los colombianos son los primeros 8 que nos jodieron. Ahí está, que tiene un tercero de primaria, que es este Romeo de Vaquero, que le encanta la cerveza. Él tiene cuerpo porque hace fuerza. Acá están las rezanderas. Este señor es más del Partido Liberal o del Conservador, no me acuerdo, este es del Conservador. Igual hay una cartilla por ahí en redes sociales que yo les prometo que la voy a subir en redes sociales para que ustedes la puedan ver. Bueno. Estos mecanismos democráticos contenidos en la Constitución y la ley deben adelantarse de una manera pacífica, sin violencia, sin amenazar al Congreso de la República como lo ha hecho. Este de acá fue el que se robó un voto para el sí y lo puso en el no. Efraín Cepeda. Ese fue el presidente del Senado. Este tipo fue el que se robó la primera consulta popular, este malparido. El presidente Gustavo Petro, sin incitar a la violencia, y sí, pues realmente sorprende mucho que el jefe de Estado, el primer mandatario de una nación, sea quien invite a la violencia. Yo, Julio, tengo que defender como presidente del Congreso la independencia de los poderes públicos. Recordemos que también estuvieron presionando a las cortes, con la gente en la calle. Pues los poderes públicos son independientes. Hoy tengo que ponerme del lado de los senadores de la Comisión Séptima, que estuvieron intimidados en el día de ayer por cientos de personas que ingresaron al edificio nuevo.
Casi 2 meses más tarde, el 24 de marzo, un grupo de congresistas colombianos declararon... Estos son los golpistas, Colombia, todos ellos los que están ahí, ¿listo? Grábense la memoria de todos ellos. Y ahorita van a explicar el nombre de cada uno de ellos, ¿bueno? En oposición, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y los senadores Ana Paola Gudelo, del partido Mira, Berenice Bedoya, del partido ASI, Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, Nicolás Echeverry, del partido Conservador, Caterine Miranda, del partido Verde, Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y Honorio Enríquez, del Centro Democrático, todos opositores a la reforma laboral y a la consulta popular, viajaron a Estados Unidos para reunirse con los congresistas Mario Díaz Balar y Henry Cuellar, con el propósito de reactivar un comité bipartidista que se instauró en 2009 durante el gobierno de Álvaro Uribe. El principal líder del grupo de congresistas era justamente el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien así habló al término de la reunión en Washington. Y acaba de señalar Mario Díaz Balar que el Congreso de Colombia tiene todo el respaldo del Congreso de los Estados Unidos, de manera que esta es una relación de Congreso a Congreso. Ese día, el congresista Díaz Balar también se pronunció atacando al presidente Petro. Y para que una democracia se mantenga, hay ciertas cosas esenciales. Entre esas es la protección del Congreso electo, genuinamente electo. La verdad, eso es un vomitivo todo esto en Colombia. Como un hijo de puta que de verdad no tiene nada que hacer aquí, apoya un golpe de estado de un grupo de gente rancia. Dos hijueputas, perdón. Y ataques al Congreso, ataques a miembros del Congreso. No es solamente un ataque contra el Congreso, es un ataque contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Díaz Balar también comparó al gobierno de Petro con las dictaduras de la región, como la de Nicolás Maduro en Venezuela, aseguró. Hay que recordar que el gobierno de Donald Trump, al que Díaz Balar apoya y pertenece, intentó derrocar por la fuerza al presidente Maduro de Venezuela a través de la fallida Operación Gedeón en mayo de 2020. No les funcionó porque se les filtró la información como pasó ahorita con Leiva. De verdad, eso es el colmo de los colmos de esta gente, de verdad. ¿Ellos qué les pasa? O sea, el uribismo se va a prestar para atacar otro país. En un intento de incursión armada hacia Venezuela, en la que participaron exmilitares venezolanos y agentes vinculados a Estados Unidos y Colombia. Efraín Cepeda, por su parte, aprovechó la reunión para decir que la presión para que el Congreso aprobara una reforma laboral era una presión golpista del presidente Petro. Tratamos del presidente Petro la semana anterior diciendo que había que sacar al Congreso porque incluía la reforma laboral, no es otra expresión, sino una expresión golpista que rechazamos y que por supuesto hacemos todos los esfuerzos porque prevalezca la democracia. La prensa colombiana interpretó la reunión como un llamado de alerta, como lo tituló El País de Cali. Abro comillas. Comisión de Congresistas Colombianos está en Estados Unidos para alertar sobre los riesgos de la democracia. Luego, el 16 de marzo, el congresista Díaz Balar concedió una entrevista a W Radio donde acusó al presidente de perjudicar las relaciones con Estados Unidos por una retórica contra Trump e Israel. Su retórica anti-Israel. O sea, este hombre tiene raíces latinas, ¿sí? Y de verdad, pues... esos son de esos hombres que les gusta la cocaína, pero a escondidas, ¿sí? Mario Díaz Balar. Y le gusta también las suripantas, y le encanta, se le nota en la cara, y expresar su sexualidad de manera retorcida. Y no tiene ni siquiera el derecho a hablar bien español. Mira cómo se escucha, se le siente el acento gringo. Su retórica antijudía, comparando a Israel, a los nazis, etcétera. Ese tipo de cosas no ayuda y es realmente triste, pero yo lo he dicho múltiples veces, es el señor Petro el que tiene que decidir si él quiere mantener esta relación tan especial con los Estados Unidos. En ese momento, Trump había impuesto un aumento del 10% en los aranceles a varios países, incluido Colombia.
Sin embargo, tras un proceso diplomático, Estados Unidos suspendió esa medida una vez Bogotá accedió a recibir los vuelos con migrantes deportados. En medio de los ataques verbales desde Estados Unidos, liderados por el congresista Díaz Balar y por el presidente del Senado Efraín Cepeda, en Colombia el Clan del Golfo declaraba un paro armado y un plan pistola en contra de la policía. Entre el 15 y el 27 de abril fueron asesinados 27 uniformados entre policías y militares. Así empiezan, primero empiezan a matar policías, militares, para hacer los golpes, los ataques golpistas que hace Estados Unidos. Así empiezan primero, empiezan con policía o alguien de la Fuerza Armada. Un hecho atroz cometido por paramilitares durante 12 días. Nuestro apoyo total y restricto a nuestras fuerzas militares y de policía, con los operativos que se vienen adelantando para garantizar el control territorial en nuestro departamento, que es algo que hemos venido pidiendo a grito desde el año inmediatamente anterior. Hecho que no pasó desapercibido para Álvaro Leiva, quien habló de ese plan pistola en su primera carta, exponiendo la supuesta ingobernabilidad del presidente Petro. No más plan pistola a estas horas de nuestra historia, señor presidente. Para ese momento, el gobierno ya hablaba de un plan de desestabilización en el que estaba involucrado el Clan del Golfo, el mismo que el excanciller Álvaro Leiva mencionó en los audios, dentro del plan para tumbar al presidente, y dijo que el orden público se le había salido de las manos a Petro y que había que sacarlo. Sino hacer trizas el proceso de paz. Hay que sacar a ese tipo. Que ese tipo presidente de las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder si no comunican acá en la ciudad, en donde tiene que estar. El ELN, los del Clan del Golfo y estos tipos. Para aclarar, Álvaro Leiva ya tiene la fea costumbre de estar haciendo golpes de estado cada ratico cuando no le hacen caso a ese hombre. Es que hablan bien de no con eso. Era 10 veces más importante. La última vez, más terceros. Es que aquí han venido los del Clan del Golfo. Bueno, muy jodida. Este país va al despeñadero. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balar, Mario Díaz Balar, que son los Díaz Balar son los que están detrás del secretario de Estado. Yo no me puedo quedar donde estoy. Vamos a levantar camino. En un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño. El 22 de abril, el excanciller Álvaro Leiva publicó la primera carta acusando gravemente de drogadicción al presidente Petro. Dicho mensaje fue magnificado por los medios de comunicación tradicionales que le dieron todo un despliegue y lo calificaron de suma gravedad. Felipe, es que lo que dice Leiva, y hay que leerlo entre líneas, pero lo dice abiertamente, es que el presidente Petro tiene un problema de drogadicción, y que esos 2 días ausente en París, perdido en París, fueron 2 días de rumba. Fue Mateo Piñeros el corresponsal de ¿Fue Mateo? ese viaje. Sí, gracias por la claridad. Como este tipo de la W Radio, ¿sí? De W Radio, perdón, esa persona es una porquería, como persona y como empleado, como jefe. O sea, cuando alguien es mal hijo, se presta para ser mal hermano, mal esposo, mal jefe, mal amigo. Él es todo eso. Y que en esos 2 días perdido, el servicio de inteligencia de Francia lo tenía pisteado, por supuesto, y que eso fue un momento supremamente vergonzoso para la delegación colombiana. De hecho, en una entrevista por más de 1 hora en Caracol Radio, Vicky Dávila se convirtió en el principal altavoz de Leiva, pues aseguró que todo el mundo sabía que Petro era drogadicto. Lo comparó con un piloto borracho y aseguró que debían votarlo. Pero un presidente que, por estar drogado, no llega a una transmisión de mando. Por estar drogado se pierde en París. Por estar drogado, no lo digo yo, lo dice Leiva. Ahí ya es un tema de Estado. No se ha comprobado. Pero Hasta ahora estamos en que llega tarde para saber pero por Gustavo, qué. a ver, todos lo sabemos. No seamos de doble moral. Aquí todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe. Entonces yo le digo una cosa, aquí estamos no frente a un tema de moral. No, cada quien hace con su vida lo que se le da la gana.
Aquí estamos frente a un tema grave de Estado que afecta a la seguridad nacional. Yo le pregunto, ¿qué siente usted si sabe que durante 32 meses se subió a un avión donde el piloto piloteaba borracho? Organizaciones criminales. El 23 de abril, el exministro de Justicia del entonces presidente Iván Duque, Wilson Ruiz, también se sumó a la petición de Vicky y denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el fin de investigar el estado de salud mental y física de Petro por supuesta adicción a las drogas. Desde mi oficina de abogados hemos instaurado una solicitud de investigación ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. O sea, le hicieron caso a unas cartas de un viejo chimbo para hacer todo eso. Y como se descubrió que no era cierto dinero, no, eso es un viejo cacreco. O sea, de verdad la derecha colombiana tiene huevo, la verdad. Para que se indaguen los hechos referentes a la carta enviada por el canciller Álvaro Leiva Durán. No me quedaré de brazos cruzados ante la posibilidad de que el jefe del Estado esté tomando decisiones en un estado alterado de conciencia. El 30 de abril, el congresista Mario Díaz Balar recibió en su oficina en Washington al expresidente Álvaro Uribe, con quien sostuvo una reunión y a quien llamó su querido amigo. En su red social de X, esta fue la foto de ambos con el fondo del Capitolio en Washington. Hablamos de los graves desafíos que hoy enfrenta Colombia, los cuales amenazan la democracia en la región y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El 1 de mayo, durante una multitudinaria movilización en la Plaza de Bolívar en favor de la reforma laboral y de la consulta popular, Petro se anticipó y aseguró que sabía en qué andaba Leiva. Amigo Leiva, que ya sé en qué andabas además. Ya sé en qué andabas. Aquí no queremos adictos al poder. El poder debe ser entregado al pueblo, punto. El camino para mostrar el caos en el país cada día iba creciendo, y así lo advertía otra carta del exministro Álvaro Leiva, publicada el 5 de mayo de 2025. Es la más extensa y allí Leiva vuelve a mencionar que el presidente está enfermo y que se debe revisar su permanencia en el cargo. Lo que el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó. Desapariciones insólitas, propias de una enfermiza condición. Es el momento de revisar su cargo en la presidencia de la República. El 6 de mayo de 2025, el presidente Petro, frente a estudiantes del SENA, manifestó que sabía que existía un plan en el que estaba involucrado su ex canciller Álvaro Leiva y que tenía como jefe al congresista Mario Díaz Balar, conservador, declarado opositor al gobierno Petro, y quien se había reunido con los congresistas conservadores como Efraín Cepeda y la precandidata presidencial Vicky Dávila. Y el otro motivo es lo que dice él en las cartas de manera mentirosa. Pero el que está organizando la reunión y las otras y otros colombianos que asisten a esa reunión y que lo saben, y saben que lo voy a decir con nombre propio, saben quién dirige la reunión y no es un colombiano, es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, de extrema derecha. No critico al gobierno actual de Estados Unidos porque creo que no es, pero no equivocarme. Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy. Sí, eso ya se sabe, los gringos ultraconservadores son los que están haciendo todas las cagadas entre ellos mismos y en todo el mundo, o sea, metiéndose en asuntos que no les importa. Y en los Estados Unidos. Días después, en entrevista con Blue Radio, Díaz Balar dijo que Petro tenía problemas de adicción, siguiendo el libreto del ex canciller Álvaro Leiva, que lo había tildado de drogadicto. Uno nunca sabe, ¿no?, con personas que tienen problemas de adicción, qué es lo que están pensando. Pero repito, es evidente que el señor Petro lo que tiene... No sé qué le espera a ese malparido de Díaz Balar, que es un malparido, ¿sí? Pero eso es o sea, ser cómplice de un golpe de Estado en otro país y ya comprobado, sí, comprobado. No sé qué medidas vaya a hacer el gobierno americano con él,
porque por eso pueden destituirlo, perder o no, o sea, quién sabe, ¿sí? Porque yo no es que sepa mucho de leyes americanas, perdón, leyes gringas, porque ellos dicen que son americanos, pero es que América es todo Sudamérica, norte, sur, centro de América, ¿sí? Pero ellos dicen ser americanos, pero son gringos. No me imagino qué normas tendrán los gringos para esta persona que intentó hacer un golpe de estado y peor, se dejó pillar, porque lo van a juzgar porque se dejó pillar. Son problemas muy serios, problemas de adicción, problemas de alcohol, problemas de droga y que hasta ahora parece que está hasta alucinando. Y eso es muy triste para el pueblo de Venezuela. Ni siquiera tiene iba a decir pueblo de Venezuela. O sea, este tipo de verdad ni siquiera sabe a qué país va a ser el golpe. Ahí lo último fue de Colombia porque empezó a recordar. Colombia, le está haciendo mucho daño al pueblo de Colombia, a la relación entre Colombia y los Estados Unidos, y por eso yo insisto que sería importante que el señor Petro busque ayuda para su problema de adicción, de alucinaciones que tiene, y obviamente uno cuando ve a personas así, uno lo que se siente es que le da pena, ¿no? Obviamente da pena ajena. Mario Díaz Balar es un congresista de la extrema derecha de Estados Unidos, quien junto al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, han estado ligados a redes políticas dentro de la comunidad cubanoamericana. Además de la agenda anticomunista y su origen, los une el lobby anticastrista, uno de los más poderosos en el Capitolio. La revista Foreign Policy lo describió así: es el lobby más poderoso en Washington, no era la NRA de armas. Es el ala de la derecha de odio hacia Castro que tiene a los burócratas de Obama aterrorizados e inertes. O sea, yo no entiendo por qué siguen odiando a Castro si ya Castro no está. Ni siquiera el hermano ya está gobernando en Cuba. Para ilustrar su radicalismo, en 2014, cuando los ídolos del pop, Jay-Z y Beyoncé celebraron su aniversario de bodas en Cuba, Marco Rubio exigió investigarlos por violar el embargo estadounidense a la isla. El 14 de mayo, otro congresista conservador de Estados Unidos, Carlos Jiménez, también señalado de hacer parte de la conspiración, atacó al presidente Petro por la firma de un acuerdo con China para ingresar a la ruta de la seda. Ese día, siguiendo el libreto de las cartas de Álvaro Leiva, Jiménez también llamó al presidente Petro un drogadicto. Qué pena con nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la presidencia, vendiéndoles el país a los chinos, comunistas y ladrones. El 18 de mayo... Todos son gringos, Colombia entérense. Son ladrones acá nos roban más, acá nos violan. Los gringos violan mucho, vienen acá, van a estas zonas, así los soldados gringos, a buscar niñas por ahí menores de edad para violarlas. Las violan dentro del cantón del ejército más cercano. En Toliamaida hay muchos casos, lo que pasa es que la gente calla, ¿sí? Porque, como dije anteriormente en otros videos, a las niñas en Colombia, a los niños en Colombia les enseñan a venderse a los gringos. ¿Para qué? Para que se puedan ir a cumplir el famoso sueño americano, pero es que el sueño americano ya no existe, es una decadencia. Las disidencias de Iván Mordisco detonaron una bomba en el oriente de Cali, la cual dejó 7 personas heridas y daños materiales. Días más tarde, el 24 de mayo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió investigación formal al presidente Petro por supuestamente tener problemas con las drogas. Un nuevo intento de la oposición por destituirlo del cargo, un proceso que está avanzando. La tercera carta de Álvaro Leiva, que muestra tácitamente sus intenciones del golpe de Estado, la publicó el mismo ex canciller el 1 de junio pasado y supuestamente la escribió desde Varsovia, Polonia. En ella, Leiva lanzó advertencias al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y a otras figuras nacionales, asegurando que si algo les ocurría, sería responsabilidad de Gustavo Petro. Esa es otra prueba de que Álvaro Leiva le hizo algo a Miguel Uribe Turbay. Le mandó a hacer algo. Este mensaje sugirió la posibilidad de un golpe de Estado y escribió: Ya no más, presidente Petro, hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde. En la misma carta, Leiva aseguró que, a pesar de su avanzada edad, estaba dispuesto a acometer lo que sea necesario en defensa del orden constitucional y de mi patria. A nada le tengo temor, dijo. También anticipó que si Petro insistía en sus reformas, abro comillas, podría terminar en la cárcel. Me da tranquilidad para acometer lo que sea necesario en defensa del orden constitucional y de mi patria. A nada le tengo temor cuando del país y de justas causas se trata.
Eso fue el día del atentado, eso contra Miguel Uribe Turbay, pero si uno se puede analizar, eso fue ese hombre. 6 días después, un joven sicario se acercó a un mitin político que realizaba el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, en el occidente de Bogotá. El sicario le propinó 2 tiros y el senador de derecha hoy se debate entre la vida y la muerte. La fiscalía ha afirmado que se trató de una organización criminal y que usaron 1.000 millones de pesos para el atentado. Estamos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material y nuestro propósito es poder determinar, poder establecer quién determina esa acción criminal y ahí nos vamos a dirigir. 2 días después del atentado, el 9 de junio, el excanciller Álvaro Leiva volvió a atacar desde sus redes sociales. Aseguró que ya había anticipado el crimen y que era necesario salvar a Colombia. Insistió en que el presidente debía irse y ofreció al mandatario un escenario de salida con garantías. Así lo dejó claro textualmente. De oponerse, el tiempo le pasará la cuenta. ¿La cárcel? De hecho, en dicha carta, Leiva sugirió que el atentado contra Miguel Uribe era responsabilidad del presidente Petro, afirmando que actuaba irresponsablemente, misma actuación que ha tenido la oposición frente a ese atentado. Por favor, no actúe tan irresponsablemente, hombre. Hoy se encuentra entre la vida y la muerte Miguel Uribe Turbay. Sabemos quién es y qué representa. ¿Víctima de la torpeza desbordada de Gustavo Petro? ¿Nos debe sorprender? Entonces, ¿qué, Gustavo? ¿Qué? O sea, todo eso era una maraña de mentiras, toda esa gente perversa de la derecha es pervertida, es muy pervertida esa derecha. Acá es el espectáculo camandulero que le están haciendo a Miguel Uribe Turbay, poseyéndolo como un santo, siendo que no es ningún santo, es una porquería. Todos estos hechos sucedidos durante los últimos 4 meses dejan ver la cadena de acciones por parte del excanciller Álvaro Leiva, de congresistas conservadores de la oposición en Colombia y en Estados Unidos y de grupos armados, con el fin de desestabilizar el país. De hecho, el 10 de junio, 2 días después del ataque sicarial contra Miguel Uribe, una escalada de atentados fueron perpetrados en el suroccidente del país, en donde 7 personas murieron y otras 28 resultaron heridas. El perfecto caos que ha usado la oposición al presidente Petro, ya no solo para decir que el presidente era drogadicto, sino que, como lo aseguró Leiva en uno de los audios, se le había salido el país de las manos en el orden público y por eso había que sacarlo del poder. 2 días después del atentado a Miguel Uribe, ante los reclamos de la oposición, entre ellas la candidata Vicky Dávila, que aseguró sería la próxima en ser atacada, Y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande, de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. el ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó a la Comisión Nacional de Garantías Electorales, pues en marzo se elegirá nuevo Congreso y en mayo y junio el próximo presidente de Colombia. La reunión se dio con la mayoría de partidos de izquierda y centro, sin embargo, los de derecha se negaron a hacerlo. Ante la falta de garantías y los ecos gubernamentales contra la oposición. Eso es lo que estaba haciendo Efraín Cepeda de la sedición y eso es un delito que es punible y se paga con cárcel. Y los partidos independientes, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las garantías que el gobierno nos niega. Asimismo, apelaremos al Procurador General para que active y lidere la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral ante la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional hacia los partidos de oposición e independientes. De hecho, el exregistrador nacional y hoy copresidente del partido de la U, Alexander Vega, fue más allá y dijo que la oposición desconocía al presidente Petro y al ministro Benedetti para presidir el proceso electoral. A partir de este momento, no reconocemos garantías en el gobierno, ni reconocemos al señor ministro. Por ese discurso le puede llegar más adelante una buena demanda a este hombre, Alexander Vega, por ser cómplice y participar en la sedición en Colombia y ser un golpista traidor, porque eso es lo que son toda esa gente, traidores que están ahí hace más de 5 generaciones ahí subidas en el poder, robándonos, vendiéndonos, violándonos. Ministro del Interior para que presida esa comisión, sino vamos a acudir al Procurador General
para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, donde sí acudiremos y donde el ministro no actuará como presidente de la comisión, sino como sujeto el cual se le convocará para exigirle 4 puntos. Por eso, la oposición solicitó una reunión paralela a través del procurador Gregorio El Hash, la misma que se daría horas más tarde y en la que El Hash aclararía que no estaba suplantando las funciones del presidente. El procurador advirtió que sus intervenciones no pretenden de ninguna manera sustituir el papel constitucional del presidente de la República ni de ningún otro funcionario público y tampoco en el gobierno en el manejo de los asuntos que son de su constitucional y entera competencia. Ese mismo día, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, también mostraría sus intenciones de desconocer al presidente Petro, incluso pretendiendo pasar por encima de él para reunirse con las fuerzas militares. Son dos comisiones. Menos mal las fuerzas militares en Colombia, ni policía, ni ejército, ni naval, ninguna fuerza legal en Colombia militar le hizo caso a este pelmazo de Efraín Cepeda, porque este pelmazo está rencoroso con Petro porque la familia de él no está ganando los miles de millones de pesos que se estaba ganando antes de que se subiera Petro. No, no 10 millones, sino 1.000 millones por mes. Por supuesto, diferentes. Él tiene una labor preventiva aquí y por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para avanzar en eso, en la garantía de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas y podamos tener un debate electoral tranquilo y no como hoy se asoma, que se parece mucho a aquellas épocas aciagas del narcotráfico en Colombia que no queremos volver a repetir. Una afirmación que fue considerada por partidos políticos y el propio presidente Petro como una invitación a la sedición para dar un golpe de Estado, a pesar de que la Constitución Nacional dice que el jefe máximo de las fuerzas militares es el presidente de la República. Están en eso otros que yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron a las organizaciones de la Junta Nacional del Narcotráfico, de la Junta del Narcotráfico, hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando. Todo esto que les hemos mostrado hoy en detalle también... Todo eso es grave, Colombia. Saber que está toda esta gente perversa y pervertida que se hacen sus reuniones lujuriosas en el Nogal, ¿sí? Y en varios sitios excluyentes de clubes en Colombia para hacer todo ese plan tan asqueroso contra una persona que quiso un país mejor. También hace parte de la denuncia penal, esta que ven en pantalla, que interpuso esta semana en la Fiscalía el presidente Petro a través de su abogado de confianza, el penalista Alejandro Carranza. Con él conversamos para que nos explique el contexto de los 5 delitos que se le endilgan al excanciller Álvaro Leiva y que debería investigar la Fiscalía. Bueno, pues iniciamos con una calumnia e injuria agravadas que se materializan en las cartas que hace el canciller Leiva. Eso no hubiera trascendido si no es porque él mismo se dio a la tarea de hacerlas públicas a nivel nacional y a nivel internacional. Inclusive, copia de esas cartas las copió a otros representantes diplomáticos de otros países y eso es algo muy grave porque lo único que hace es fragmentar, es dividir la estabilidad del Estado de Derecho desde la crítica extranjera y desde la opinión doméstica o interna del país. Por eso allí hay una calumnia, hay unas afirmaciones deshonrosas, hay unas afirmaciones que van de forma injuriosa a atacar la competencia y la capacidad del presidente, basado sencillamente en que el presidente no fue a una reunión o que llegó tarde a otra. Una cosa que no puede servir como evidencia de nada, más allá que de raíz para sembrar un árbol envenenado que pueda aplastar con el Estado de Derecho. Luego viene un delito que también denunciamos, que es el de traición a la patria, porque el hecho de colocar esas cartas en otros... Sí, ahí se ve que es un traidor a nuestro país, Álvaro Leiva y todos los que lo apoyan. Todos dicen, ay, es que no, o sea,
Eso fue información exclusiva, no sabíamos de esto. Y qué casualidad, todos son amigos y se conocen bien. Todos se pisan las mangueras no se pisan las mangueras entre ellos. Países y colocar esas cartas en boca de representantes del gobierno americano para que ellos desde los medios de comunicación y las redes sociales erosionen la fe pública y ataquen la dignidad del presidente de otro país, pues debe ser considerado como una intención más o menos perfecta de causar un daño, un debilitamiento, de destruir ese hilo constitucional. Por eso hay traición a la patria. El deber de un ex canciller es proteger el país que representó. El deber de un ex canciller es acudir a las autoridades que representó, no ir a atacarlas desde afuera para dividir y erosionar el país. Mire, Víctor, cómo en el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe, el propio presidente pidió una comisión de investigaciones extranjera para que se hiciera el análisis de lo que pasó con Uribe, y la fiscal salió y dijo, no, eso somos capaces de hacerlo, y se ha visto pues unos resultados importantísimos en esa investigación. En efecto, nosotros debemos buscar concretar siempre la búsqueda de la verdad, de la justicia, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no se hace así, ni políticamente ni judicialmente. Luego tenemos esas actividades premonitorias de las cartas en donde el ex canciller Leiva le decía al presidente Petro, entonces qué, Gustavo, entonces qué si atacan a alguien de la oposición por sus manifestaciones públicas, olvidando que en ese ejercicio de debate político tan álgido, tan duro que se da en Colombia, las expresiones, las manifestaciones se dan en medio de ese debate, no por fuera de él. Y llegar a decir entonces que ese debate originaría un ataque de forma premonitoria o profética es algo que nos llama mucho la atención cuando se conecta ese hecho con que hay una hipótesis muy fuerte de que el ataque a Miguel Uribe lo hizo Iván Márquez, y que ese Iván Márquez era alguien conocido por el señor Álvaro Leiva, quien en su época de canciller afirmó vehemente y hasta literariamente que Iván Márquez estaba muy vivo y que él lo sabía desde siempre. Así que conectar ese conocimiento de Álvaro Leiva con Iván Márquez, ese acercamiento ilegal de Iván Márquez con Álvaro Leiva siendo canciller, ese acercamiento con el ELN, con otros grupos, como afirma en sus propias grabaciones, nos permite establecer que hubo una instigación para delinquir. Y esto finalmente termina conformando una conspiración para que se dé ese cambio y esa interrupción de la presidencia de una forma no democrática. Esos son los delitos que hemos denunciado, y es, grosso modo, los hechos que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía de forma hilvanada, porque son públicos, no han sido reservados. Señal Investigativa está en la capacidad de confirmar que en los próximos días se van a radicar denuncias penales contra otros presuntos implicados en esta trama de conspiración para sacar del poder al presidente Petro. Como ya lo hemos visto, los tentáculos de la extrema derecha colombiana llegan hasta otros países. No es que sean tentáculos, es una red internacional. Y esas familias que los han gobernado siempre pertenecen a esa red internacional de corruptos violadores, pedófilos, pederastas, drogadictos, porque es lo que son. Porque todos son amigos de varios de la derecha colombiana fueron amigos de Jeffrey Epstein. Qué casualidad, ¿no? Nuestro presidente Pastrana. También hay que decir que esta semana tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Colombia llamaron a sus respectivos embajadores en los dos países con el fin de revisar la actual crisis diplomática que pasa por la exigencia del gobierno de Petro de que Estados Unidos respete al presidente al referirse a él, pues ha sido señalado por congresistas de ese país y muy cercanos al gobierno Trump como un drogadicto. Vamos así a una pausa institucional, pero al regreso esperen, ¿cuál es la cortina de humo que ha tenido el plan para tumbar a Petro y cómo se construyó una noticia falsa para ese fin? Ya volvemos. Miren bien esto, Colombia, ¿sí? Todo esto es un círculo vicioso que tenemos que parar, porque esta gente es viciosa, es dañina, todo eso es de la ultraderecha radical en Colombia, que es una ultraderecha mundial. Son de esas personas que tienen ahí sus celebraciones internacionales en islas para hacer daño a inocentes,
para hacer perversiones. Y como ya el mundo se está ampliando y el mundo ya no es ellos, el mundo somos nosotros, no ellos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Nadie conoce mejor su territorio que las comunidades. En el IGAC sabemos que es con ellas que avanzamos en dignidad, equidad y paz. Gracias a la Escuela Intercultural Geografía para la Vida, hemos certificado 4.601 roles de 170 municipios en Con Eric Duncan. Perdón, Martes, Colombia, qué pena. 9 de la noche, por Señal Colombia. Gustavo Petro. En la primera parte de este programa les presentamos una extensa línea de tiempo que evidencia cómo se ejecutaron varios hechos que habrían hecho parte de un mismo plan: desestabilizar al gobierno Petro con un fin último que aún está en desarrollo: impedir que el presidente Petro continúe en el poder o que no presida las elecciones de Congreso y presidenciales de 2026. Ahora vamos a ver cómo, en medio del escándalo por los audios revelados por El País de España, en Ecuador y Colombia se construyó una noticia falsa para desviar el debate del plan de golpe de Estado. Se trata de la supuesta reunión que le endilgaron grandes medios de comunicación al presidente Petro con el narcotraficante más perseguido de Ecuador. No obstante, esto no cuenta con evidencias y se enmarca en una noticia falsa. La revista Raya rastreó todas las publicaciones de la supuesta reunión entre el presidente Petro y alias Fito y encontró que el mensaje salió el 25 de junio de una cuenta de X de Ecuador que es presentada como un medio de comunicación, pero no tiene página web ni verificación oficial, solo publica en redes sociales. La supuesta información venía de contrainteligencia, pero era un dato en proceso de verificación que en Colombia lo tomaron como cierto los principales medios de comunicación para difundir una noticia que a todas luces es falsa. Esta es la historia. En medio del escándalo por los audios que revelan un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro, Sí, eso es cierto. Yo me puse a leer esa noticia de que se fue con Alex Fito y eso de verdad no tenía no era congruente todo lo que escribió ese periodista. Y la verdad, eso fue bastante denso y era para tapar los escándalos de Leiva, pero no les funcionó. nueva narrativa apareció en medios masivos de comunicación y redes sociales. Una versión sin pruebas de un supuesto encuentro del presidente Petro en Manta, Ecuador, con el narcotraficante José Adolfo Macías alias Fito, uno de los capos más buscados de ese país. El detonante fue la columna del 29 de junio escrita por Mauricio Vargas, Ese es un periodista mediocre, porque para prestarse para hacer eso, necesitaban a un periodista mediocre para hacer eso porque no tenían que seguirse embarrando las manos desde la ultraderecha colombiana. embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque y columnista del diario El Tiempo, titulada Manta de Dudas, publicada el mismo día que el diario español El País reveló los audios de Álvaro Leiva sobre un plan para tumbar al gobierno. Ellos hicieron eso para tapar todo el escándalo de Leiva, pero no les funcionó. Vargas inició su columna afirmando que para saber quién es el autor intelectual de un homicidio hay que jalar la pita y luego hace una reconstrucción de los capturados hasta el momento por el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En el texto, Vargas menciona a alias Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador, y sugiere que el presidente Petro pudo haberse reunido con él en una mansión en Manta, después de la posición del electo Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Lo dice citando a un medio ecuatoriano que no ha presentado pruebas concretas y que no tiene página web, solo redes sociales. Según informes de inteligencia, el presidente Petro aparece ubicado en esas horas en una mansión propiedad de un familiar de Fito. Todo indica que, conocedor de la influencia de los choneros sobre las disidencias de las FARC que lidera alias Mordisco, Petro fue a pedirles que los convencieran de volver a la mesa de negociaciones de la paz total.
una afirmación sin respaldo documental ni confirmación oficial, y sostiene que 2 semanas antes del atentado a Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro estuvo en la ciudad de Manta. Petro debe saber que juntarse con asesinos mientras ataca a los opositores es una mezcla explosiva. Sería bueno que, para despejar inquietantes dudas, el presidente revelara qué demonios fue a hacer a Manta. No vaya y sea que tengamos que esperar a la extradición de Fito. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila también impuso la teoría del columnista Vargas. ¿Usted tuvo algún tipo de conversación con el ex canciller Leiva o canciller en ese momento sobre la posibilidad de que no continuara en el poder Gustavo Petro? Por supuesto que no. Por supuesto que jamás tendría una conversación en la que se hablara de un delito, de un golpe de Estado. No estoy de acuerdo con un golpe de Estado contra Gustavo Petro. En Caracol Radio afirmó que lo revelado sobre el golpe de Estado sería en realidad una, abro comillas, cortina de humo, para esconder lo que llamó un viaje extraño del presidente a Manta. O sea, se va a hacer o sea, va a reunirse Petro con un matón, según ustedes, ¿sí? Señora Vicky Dávila, que de verdad usted es una periodista, no es una periodista, usted es una mujer irresponsable de lo que dice. Ahí dice Valientes, Caracol Radio, Miguel Uribe, Ecuador. La verdad, señora, usted de verdad da pena ajena. Con razón su marido le es infiel con la sirvienta. ¿Por qué será que estamos en esta cortina de humo y más bien no nos estamos haciendo las preguntas sobre Manta? ¿Qué fue a hacer el presidente de Ecuador? ¿Por qué pidió 3 días para ir a la posesión de Noboa y hubo 2 días que se esfumó, que no supimos nada? En Ecuador se dice que no salió de una casa, que supuestamente se había reunido con ese bandido narcotraficante Fito. Usando el mismo título que la columna de Vargas, Dávila ayudó a posesionar el tema en redes, una movida que levanta dudas sobre un posible intento de desviar la atención del escándalo de los audios que reveló el Ellos hicieron eso para desviar todo el escándalo que tenía Leiva. No les funcionó, por eso la gente está muy ardida ahorita con los de la derecha en Colombia. diario El País de España sobre el plan del ex canciller Álvaro Leiva para dar un golpe de Estado al presidente Petro y que también la nombran a ella, pero aún así ella no responde a la gravedad de los audios revelados, sino que cambia la narrativa. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la relación que podría haber entre lo ocurrido, esa rama de la investigación por el atentado a Miguel Uribe con Ecuador, ese brazo comunicante y ese viaje extraño que tuvo el presidente Petro? ¿No será que nos quieren esconder eso? La respuesta del presidente Petro no tardó. En su cuenta de X escribió el 30 de junio, esta especulación en prensa ecuatoriana es una leivada más, pero hecha por otros, cierro comillas. El 2 de julio el presidente volvió a pronunciarse en su cuenta de X. Agregó que durante su estancia en Manta escribió 30 páginas de su próximo libro e ironizó preguntando si también deberían vigilar qué libros lee por ser el primer presidente de izquierda. Espero que el colombiano ya no esté en el plan de vigilar no solo mis días de lectura, sino el listado de libros que leo. ¿Antesala de censuras? ¿Debo reportar cuándo voy al baño? ¿Qué leo? ¿Qué escribo? ¿Qué como? Cuéntenme, señores dueños de El Colombiano. ¿Será que por ser el primer presidente de izquierda, debo estar bajo su vigilancia de extrema derecha asustadora? La revista Raya rastreó todas las publicaciones de la supuesta reunión entre el presidente Petro y Alas Fito y encontró que el mensaje salió el 25 de junio de una cuenta de X que se presenta como medio de comunicación pero no tiene página web ni verificación oficial, solo publica en redes sociales. La supuesta información venía de contrainteligencia, pero era un dato en proceso de verificación. 2 días después, el 27 de junio, el ministro del Interior del Ecuador, John Reinberg, confirmó la estadía del presidente en Manta. En una entrevista en Radio Sucesos de Ecuador, dijo que no sabía con quién se había reunido, pero fue claro al señalar que no había evidencia de reuniones con alias Fito. Llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron... O sea, otro gobierno tiene que venir a desmentir. La verdad, la situación con la derecha en Colombia está bastante fragmentada, bastante dividida, porque ellos fueron los que sembraron todo esto. Ellos crearon las Convivir, ellos crearon el habitante, ellos no crearon el habitante de calle siempre existió, pero ellos duplicaron el habitante de calle en toda Colombia.
con todos sus falsos positivos, con todos sus, ¿cómo es la palabra? Con todos sus desplazamientos forzados, ¿sí? Mucha gente que era que trabaja en el campo llegó a la ciudad y no sabía qué hacer, ¿qué se puso a hacer? A putearse y a robar. Y como no podían soportar toda esta situación, les tocó meter droga para lidiar con los problemas. 2 días, nunca salió, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado. Incluso la Casa de Nariño desmintió a El Colombiano cuando este aseguró que el presidente se pronunciaría formalmente sobre alias Fito. Es inexacto y carece de todo sustento afirmar que la alocución presidencial prevista para esta noche tenga como tema central a alias Fito o supuestas gestiones en torno a su captura o extradición. Esa versión no corresponde a ninguna información oficial, ni fue manifestada por la directora del DAPRE, ni por voceros autorizados del gobierno nacional. De hecho, el expresidente Ernesto Samper, en una entrevista con RTBC Noticias, advirtió que existen ciertos sectores que siempre buscan desestabilizar el gobierno de turno. También pienso, y esto hablo en lo que fueron mis experiencias de este tipo de informaciones, que también se referían al presidente de la época, que sobre esto hay que manejarlas con mucho cuidado porque hay sectores a los cuales les interesa sembrar el terror alrededor de estas noticias, y si nosotros multiplicamos estas noticias, pues de alguna manera estamos haciendo eco a las personas que quieren hacerle realmente un daño al presidente o al gobierno. Mientras que la atención pública se dispersa de golpe de Estado, lo cierto es que es falso que el presidente Petro se haya reunido con el narcotraficante más peligroso de Ecuador, porque no hay evidencias que lo demuestren, aunque dicha noticia sí ha sido usada para construir otra que sería aún más falsa, que el presidente Petro sea el autor intelectual del atentado a Miguel Uribe. Ahora vamos a escuchar algunos apartes de la entrevista que realizó RTBC Noticias al expresidente Ernesto Samper Pizano. Él también fue víctima de una conspiración a mediados de los años 90, de la que también se acusó a Álvaro Leiva, en la que habría participado de alguna manera los Estados Unidos. Entonces, en medio de esa puja por sacarlo del poder, el político asesinado, recuerden ustedes, fue Álvaro Gómez Hurtado, político conservador que fue avaleado después de salir de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, la oposición le endilgó dicho crimen al expresidente Samper, pero la justicia hasta ahora no ha encontrado un culpable. Por supuesto que la situación del doctor... Para que Ernesto Samper esté hablando de esta forma del gobierno, porque yo ya me vi la entrevista, ¿sí? Es una persona que ya, aunque él también pertenezca a la élite rancia en Colombia, él de alguna forma quiere que un país, en estos últimos años de vida que él tiene, su invierno, como se dice, él quiere un país mejor y eso quiere decir que él tiene un cambio positivo en su vida. doctor Leiva ahora es muy distinta a la que tenía durante mi gobierno, cuando efectivamente convocó a ciertos sectores, inclusive al margen de la ley, para hacer una conspiración contra un gobierno que estaba terminando. Son muy distintos porque él tiene el rango de canciller de este gobierno, lo cual le establece un nivel de responsabilidades distintas. No es el señor Leiva el que está hablando como hace 25 años, sino es un excanciller, y es un excanciller de este gobierno. De tal manera que en ese sentido yo creo que lo primero que hay que señalar es que cualquier persona que en este momento vincule a grupos alzados en armas que se encuentran al margen de la ley, sin el conocimiento o sin el permiso del presidente de la República, que es la persona que tiene el monopolio exclusivo de la búsqueda de la paz y es la única persona que puede ordenar y que puede autorizar contactos con estos grupos que están al margen de la ley, repito, está incurriendo en una actividad delictiva. Y en ese sentido sería muy importante que se estableciera si se hicieron estos contactos, repito, y si fueron o no autorizados por el gobierno. Sobre la actual coyuntura que ha subido de tono en los últimos días entre Colombia y Estados Unidos, Samper aseguró que no ve posible que este gobierno norteamericano quiera meterse a derrocar a un presidente elegido democráticamente. Escuchemos.
No creo que Estados Unidos incurra en el gravísimo error de prestarse para una aventura desde que se produjo el defenestramiento de Salvador Allende. Los Estados Unidos entendió que no podían comprometerse en golpes contra gobiernos elegidos democráticamente, ya han mantenido esta regla de oro durante muchos años. Y lo segundo, porque aquí hay unas fuerzas armadas civilistas que en 200 años han demostrado que su compromiso es con el Estado Social de Derecho. Es decir, no creo que esto prospere, pero sí es preocupante esta actitud del doctor Leiva, porque de alguna manera introduce unos ruidos innecesarios, crea unas tensiones. No sé si me parece demasiada coincidencia que se llame a conversaciones al embajador de Estados Unidos precisamente en momentos en que aparecen estos ruidos de que hubo contactos del señor Leiva en los Estados Unidos con altos funcionarios y que además hubo visita de gremios. Es decir, sería muy interesante que el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de sus representantes, nos dijera si ellos estuvieron de acuerdo con estos planteamientos que les hicieron o si no existieron. Es decir, son ellos, repito, que es el sentido de mi declaración, los que tienen que darnos explicaciones a nosotros. El expresidente Ernesto Samper también alertó. Eso es cierto, o sea, Leiva tiene que darle explicaciones al pueblo colombiano por qué hizo eso, por qué incentivó un golpe de Estado, por qué hizo esas cartas, por qué trató de corromper a un miembro de la izquierda en Colombia, por qué tanta vaina, porque una persona que no es de ellos, ¿sí? Esté gobernando ahora. Que actualmente existe una amenaza de derechización del continente por la llegada de proyectos fascistas que pretenden desestabilizar, según él, la institucionalidad democrática y atacar a los gobiernos progresistas. Mira, yo creo que las circunstancias en que vivimos actualmente son distintas de las que me tocaron vivir a mí. Colombia estaba entonces bastante solitaria en su lucha contra las drogas, era un gobierno igualmente progresista como el actual, pero no existía la amenaza de una derechización del continente como la que estoy viendo, que no es un fortalecimiento siquiera de los partidos de derecha, sino es la llegada de unas propuestas y unos proyectos realmente fascistas que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática. En este sentido, pues es mucho más grave el contexto en el cual estamos hablando en este momento. Pero Colombia sigue siendo uno de los países que se puede considerar más aliado de intereses estratégicos de los Estados Unidos. Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta historia, que promete tener más desarrollo. Por ahora, la crisis diplomática plantea un escenario de fondo, esclarecer los hechos de un plan de golpe para tumbar al presidente Petro, que señala a congresistas conservadores de Estados Unidos y al excanciller Álvaro Leiva. Les agradecemos por estar conectados hasta este punto con Señal Investigativa. Recuerden que esto es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Todos los contenidos de investigación pueden encontrarlos en www.revistaraya.com. Feliz inicio de semana para todos. Listo, Colombia. Gracias por ver este video documental que hizo Señal Colombia y la revista Raya. Por favor, síganme en mis redes sociales y apóyenme suscribiéndose y dándole like y comenten. Eso me ayudaría mucho. Los quiero. Hasta luego. Bye bye. Chao.